Bueno, ¿estamos bien? ¿Estamos bien o no estamos bien? A alguno le cuesta responder, eso es que... Quiero seguir en la línea que comencé antes de que nuestros niños se fuesen. A veces estamos demasiado acostumbrados a ir por donde el viento nos lleva. Somos como un pequeño barco con vela y nos abandonamos a la alta mar y según venga el viento nos dirige hacia el norte, a veces viene el viento de otro lado y nos dirige hacia el sur y andamos muchas veces como sin un rumbo claro. No hay nada peor en nuestra vida que andar sin un objetivo. Las personas que andan sin objetivo son personas que tratan de comer como los pollos. ¿Habéis visto un pollo comer? Grano, va picando de todas partes, se alimenta de aquí, de allá, de allá. El pastor nos llamó pollos. Y muchas veces así andamos, y es peligroso. Cuando tenemos hijos pequeños, les enseñamos a que es necesario marcarse objetivos en la vida. Tú tienes que acabar tu curso, tienes que aprobar todas, y a ellos les cuesta porque son desafíos en nosotros. Pero los desafíos en nuestra vida van forjando en nuestra vida carácter, van marcando un rumbo, un destino, y todos necesitamos tener un rumbo y un destino en nuestras vidas. Hay mucha gente perdida buscando el gran rumbo de su vida. A algunos les da por gastarse todos sus ahorros y viajar por todas partes del mundo, los que llamamos los mochileros. A algunos les da por sacarse novio, novia, ni le gusta, pero se saca novio para no estar solo, sola. Otros les da por... sea lo que sea. Es que esa idea no podía decirla. Pero debemos tener cuidado, iglesia, porque la Biblia nos habla sobre la importancia de construir nuestra vida sobre un fundamento que verdaderamente sostenga lo que construimos, pero también que construyamos sobre un objetivo específico. Tú tienes que saber hacia dónde vas con Dios. Tú tienes que saber con tu esposa o tu esposo hacia dónde queréis ir con Dios. Tú tienes que enseñar a tus hijos que aparte de poder estudiar una carrera o tener un buen empleo, ¿dónde va tu hijo o tu hija con Dios? Porque esa es la mejor herencia que podemos dejarles. Porque el trabajo hoy hay y mañana no hay. Dinero hoy hay y mañana ya no hay más. La carrera te puedes estudiar 6 años y si viene otra crisis, a lo mejor hasta de barrendero te encuentras. ¿Me explico? Esos no son los destinos de nuestra vida. Nuestro destino como hijos de Dios es mucho mayor que eso. Vamos a ir a un texto, a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a empezar a construir este estudio en esta mañana que me gustaría compartir con vosotros. Dice a partir del versículo 4, Primera de Pedro 2, 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la escritura en Isaías 28 y Efesios 2. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esa piedra es escogida y esa piedra es preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y dejo el 9 para un poquito más tarde. En el versículo 7, la palabra de Dios nos hace un reflejo de que todo ser humano, absolutamente todo ser humano, ha sido llamado a ser edificador de su vida, edificador de una vida. Por eso, cuando hace esa reflexión de que los edificadores desecharon, está hablando de todo ese grupo de personas que no han entendido que Cristo es la piedra principal, la piedra del ángulo. Lo que la palabra de Dios nos enseña como la piedra. Me habría gustado poner una imagen, pero os voy a explicar qué clase de piedra era la piedra angular. La piedra angular se ponía o en los límites de una construcción, o bien la que es, diría yo, más importante, es esa piedra que tiene más o menos esta forma, así. Y se ponía en los arcos. Si habéis visto un arco romano, os vais a dar cuenta que la última piedra no es cuadrada, la última piedra es así, de esta forma, de esta manera. Y esa piedra está sosteniendo todo el peso del resto de la construcción. Una piedra. Tú quitas esa piedra y todo eso que ves se convierte en una ruina. Qué interesante, ¿verdad? Porque nos está hablando de que cada uno de nosotros somos piedras. Leíamos en el versículo 5, piedras vivas. Significa que tú y yo estamos siguiendo como herencia lo que Cristo comenzó. La forma que Cristo habló, la forma que Cristo actuó, la forma que Cristo sanó, la forma que Cristo dirigió su vida, la relación que tuvo como el Padre, nos ha dado todo eso en herencia. Somos su iglesia. Y eso es lo que quiere decir ser su iglesia. Continuamos lo que Cristo comenzó. Somos la esposa. Y entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta de que en nuestra vida no podemos construir de cualquier manera. Es importante entender que cualquier decisión fuera de la voluntad de Dios, fuera de los principios de su palabra, nos va a costar a veces un alto precio. Por eso este capítulo en Primera de Pedro, capítulo 2, nos hace una completa exposición de la importancia en que tú y yo entendamos, uno, somos edificadores. Siendo edificadores, en el versículo 5, tú puedes ser o yo puedo ser de esos que desobedecen o de esos que obedecen a su palabra. Y según el grupo que tú y yo vayamos a elegir, así será la calidad de nuestra construcción. ¿Me seguís? Por eso es tan importante construir conforme a lo que su palabra nos indica. Ningún ser humano tiene una revelación así tipo marciano especial que nadie sabe. Todo está aquí. ¿Me explico? Si alguien viene, yo recibí la última revelación en el 2025, todo, ni lo escuches, tonterías. Porque la palabra de Dios dice, Él vendrá como ladrón en la noche, ninguno sabe ni el día ni la hora. Así que ninguno va a recibir la revelación del marciano. ¿Estáis conmigo? Pero la palabra sí nos enseña a edificar nuestra vida. Para que cuando venga como el ladrón en la noche, tú y yo estemos listos para ir al lugar correcto. ¿Cuántos no anhelan ir con Él algún día por la eternidad? Ay, 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 ay. Sobre todo los momentos difíciles decimos, ay Señor, el día que esté en tu presencia, que no me dolerá la espalda, ni dolor de cervicales, ni el hermano que me pisa el callo. Pero aquí estamos iniciando nuestra eternidad, iglesia. Esto es una primicia de las bendiciones. Yo cuando me estoy comiendo un filete de esos de este tamaño,
Pero, o sea, el grosor te hablo. Si no te la habría puesto así. O sea, yo cuando voy a la carnicería digo, quiero un filete. Me dice, ¿así? No. ¿Así? Así. Y digo, si esto es el cielo, o sea, la tierra, ¿cómo será el cielo? Menudos filetones nos vamos a echar allí con Jesús. Bueno, esos son mis ideas locas. Olvídalo, eso no es ni bíblico, ¿eh? Pero vamos a Romanos capítulo 13 y vamos a ver algunas de las llaves que nos van a ayudar a cómo construir nuestra vida siendo edificadores que están edificando algo estable, algo que nos va a llevar a una vida de gloria. Mi mayor anhelo es poder ver florecer a mi esposa. Esta mañana la vi y digo, cariño, qué guapa estás. Cómo se nota que estás enamorada, cómo se nota que tienes un esposo como yo. Aleluya. Bueno, no le he dicho todo eso, pero lo he pensado. Y cuando ves a una persona que está gozosa en el Señor, con dificultades, pero gozosa en el Señor, hay algo en su rostro, ganas de vivir. A mí me preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Digo, estoy como con... ¿Qué es eso? No sé, mariposas. Quiero ver lo que Dios tiene para dentro de 2 meses. Y quiero ver lo que Dios tiene para dentro de 6. ¿No te pasa eso a ti? Si no te pasa, necesitas orar. No. Versículo 1, capítulo 13, Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjate, la desobediencia pone sobre nosotros una carga, una maldición. Desde pequeños, tú te vas a dar cuenta, los bebés empiezan a crecer y de las primeritas palabras que aprenden es no quiero. ¿Y este niño? A tu cama. No. Cómete la comida. ¿Te das cuenta? Natural en nuestra carne. Nos oponemos a la autoridad. No nos gusta obedecer. Vamos creciendo y vamos al colegio, y en el colegio la profe nos dice, siéntate allí. No quiero. Bueno, ya con otra voz, no quiero. Bueno, no tanto, no quiero. Bueno. Y nos oponemos, estudia, tampoco quiero. Acuéstate a las 10, menos todavía. Cuidado lo que ves en el móvil. Y nos oponemos a la autoridad. Crecemos y encontramos a una guapilla y lo primero, nos olvidamos de preguntar a nuestros padres a ver qué opinan. Ajá. Es que es mi vida. Anda, mira. Es tu vida, pero yo te he dado de comer. Por lo menos pregunta. Yo me caso con quien quiero. Pues no lo veo. Pues me da igual. Y la vida sigue, nos casamos y la esposa nos dice, yo creo que... yo hago lo que... Continuamente es algo natural, nos oponemos a nuestra autoridad. Lo llevamos desde chiquititos y lo heredamos y lo heredamos y lo heredamos y nos damos cuenta que es un tema que Dios necesita venir a meter su dedo y restaurar ciertas cosas, porque hay personas que han sido tan dañadas por la autoridad que ya no saben vivir bajo autoridad. Ay, yo es que tuve un pastor y estaba en una iglesia que nos desplumaba a todos. No teníamos ni para comprar pan después de la reunión. Yo, por favor, ¿ni para pan? ¿Haberte dejado €1 en el bolsillo? Y ya se creen a cualquier sitio que van, seguro que va a pasar la gorra, aquí son todos iguales. No, tranquilo, no des si no quieres, porque no compramos la bendición de Dios, invertimos en su reino, que es diferente, y eso es una cuestión de revelación. A veces la gente me dice, ¿por qué no predicas sobre el diezmo? Lo hago, número 1. Número 2, porque es una revelación.
Cuando yo daba porque me lo exigían, ¿cómo me dolía? Es como si, no sale, traigo el diezmo y digo, ¡ah! Y salía de la iglesia, parecía que me habían dado una paliza. ¡Ay, ay, que solté el diezmo! ¡Ay! Y cuando Dios me habló, empecé a darlo con gozo. Y no lo vi como una pérdida, lo vi como una multiplicación. Todo cambia. No sé por qué hablo de eso ahora, pero ahí lo dejo. Aprende a vivir bajo autoridad. Aprende a someter tus decisiones. Aprende a tener a alguien en tu vida que le des el derecho a decirte no. Es que yo ya soy mayorcito, ya lo sé. Muy mayorcito a veces. Pero es que a veces la edad no tiene nada que ver con aprender a someternos. ¿Estáis conmigo? Ese es el punto número 1. Iglesia, ¿quieres edificar algo que bendiga tu vida? Aprende a vivir bajo autoridad. La autoridad de tus padres si eres joven, de tu madre. Ay, es que mi madre no me entiende. ¿Qué te crees? ¿Que tu madre es extraterrestre o qué? Tu madre ha estado en este mundo antes que tú. Ya vivió más cosas que tú. Así que esa es autoridad que Dios te ha dado. Cállate y obedece. Me van a odiar los jóvenes hoy. Bueno, vamos a ir al punto número 2. Un poquito más adelante, en el versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por razón del castigo, sino también por una causa de la conciencia, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y versículo 7, ahí quería llegar: pagad a todos lo que debéis. A alguno le está viniendo a la memoria: me debe 10 euros. Apúntatelo. Y escucha lo que dice la palabra. Al que le debas tributo, dale tributo. Cuando te vienen los impuestos, amada Hacienda española, que nos cogen del sueldo sin pedir permiso todos los meses, que muchas veces queremos hacer una jugadita por ahí, a ver si no se dan cuenta. La palabra de Dios dice: al que le debes tributo, dale tributo. ¿Hola? ¿Estáis? Alguno he perdido ya. Mira, al que impuesto, dale impuesto. Cuando te viene la carga de la basura o te viene el impuesto del coche, o algunos que desde el 2000 no pagan la letrita del coche, hermano, por favor. Es que no tengo. Escucha, es importante, yo he conocido países, esto es una pequeña anécdota, en Bélgica pagan tasas por el radiocassette del coche. O sea, digo, no, pues yo lo quito y lo tiro por la ventana y no pago tasa por eso, ¿no? ¿Te imaginas? Los que tienen perro, gato, ¿verdad? Los animalitos también pagan una tasa por tener animalitos en Bélgica. Hay algunos se le iban a quitar las ganas de tener 3 o 4 perros. Pero vamos a seguir con la lección sobre el punto 2. Dice: al que le debas respeto, págale respeto. Al que le debes honra, págale con honra. Y dice el versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Punto número 2, para construir cuentas saldadas, atrae paz. Es decir, hemos leído una pequeña lista sobre cuando debemos dinero, cuando debemos honra, cuando debemos respeto, pero vamos a ir un poquito más allá. Cuando tú tienes una ofensa con un hermano o con una hermana que no arreglas,
Eso es una deuda que tú tienes. Es algo que tú debes a alguien. ¿Cómo? Sí, si me ofendió él, da igual. Tú te ofendiste, tú tienes una deuda. Y sin darte cuenta, o a veces sí te das cuenta, esas deudas causan sobre ti dolor, ¿sí o no? Hola, ¿causa dolor cuando tenemos una ofensa con alguien? Sí, causa dolor. Si eres normal, sí. Cuando he engañado a mi esposa, no era una mentirijilla, ¿para qué no se enfade? Es que tiene un carácter. Tienes una deuda. Sí. Yo confieso todos mis pecados a mi esposa. A veces me cuesta un poco, pero reconozco mi deuda y la pago. ¿Y sabes lo que ocurre siempre que pago mis deudas? Cuando tengo algo con un hermano, el ir a decirle, oye, ¿sabes qué me ofendió esto? Perdóname porque te juzgué. Así que me dijiste, ahí para, porque el morbillo no viene bien. Bueno, sí. Cuando saldas esa deuda, te vas a casa diciendo, ya está. Arreglé mi problema. Te vas en paz. ¿Qué sientes cuando pagas una deuda? Alivio, tranquilidad, paz. Esto es algo que falta mucho en este mundo. La gente vive sin paz, vive angustiada, la gente necesita pastillas para dormir. La gente necesita engancharse a un vicio para poder tranquilizar todo lo que hay ahí. Deudas con Dios. Cuando Dios te pidió algo y desobedeciste, tú tienes una deuda con Dios. ¿Estáis conmigo? Salda tus deudas y recibirás paz. Y no hay nada mejor que construir en un espíritu de paz. ¿No te ha pasado trabajar cuando estás enfadado? Sí, ¿verdad? No hay nada mejor que edificar. No, tranquilo, por favor. Deja mi desastre, lo recojo yo. No hay nada mejor que edificar cuando tenemos un corazón en paz. Mira, a veces hablamos rápidamente y lo que decimos ofende porque tú estás hablando sin un corazón de paz. A veces actuamos y tomamos una decisión errónea porque la decisión que la has tomado es bajo una influencia donde no tenías paz. ¿Alguien sabe de lo que le hablo? ¿Sí? A los padres, un pequeño paréntesis, el momento adecuado para disciplinar y enseñar a tu hijo no es cuando ha hecho lo que no debía, porque en ese momento... En ese momento para. No es el momento para disciplinar a tu hijo porque estás disciplinando con un corazón de ira y enojo, de frustración, de vergüenza, porque la apariencia, pronto voy a hablar sobre la apariencia de los cristianitos. Tranquilízate, salda tus deudas y con paz corrige a tu hijo. Amén. Yo sé que no es fácil, porque en ese momento donde está en la mesa y te da ganas de... Se va a comer el plato de una. Pero ahí para. Salda tu deuda y recibe paz. Y ahí sí es hora de edificar. Cierro el paréntesis. Punto número 3. ¿Estáis conmigo aún? Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos, ¿de qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
En el versículo 11 quiero dejaros otro punto importante. Vamos a ir un momento a Isaías, no pierdas de ahí, deja un dedito por ahí para volver, pero vamos a ir a Isaías 56:10. Isaías 56:10. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice ahí la palabra. Sus atalayas. ¿Quiénes son sus atalayas? Nosotros. Nosotros somos las atalayas de Dios. Dice, son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros, mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Mira, no hay nada peor que dejar al dormilón cuidando en lo alto de la torre a ver si viene el enemigo. Vamos a dormir todos tranquilitos, hemos dejado al dormilón vigilando. ¿Quién se fiaría de eso? Nadie. Nadie. Yo tengo un problema, ahora que se ha ido ya él, cuando va conduciendo ella en un viaje, de verdad, confieso, conduce muy bien, la verdad, conduce muy bien, pero no tengo confianza. Es un problema mío, ¿vale? No de ella, es mío. Te pasa algo. Y vamos en un viaje y me dice, descansa, cariño, descansa, ok. Yo no le quiero decir, no, mejor conduzco yo. No, descanso, esposa, y me siento en el lado y voy así. ¿Te duermes? No me fío. Es una cosa terrible. Entonces ella que está diciendo, tranquilo, duerme, yo me ocupo. Yo digo, no hay nada peor. Fíjate, Dios que nos fía su obra, Dios que nos fía su iglesia, Dios que nos fía lo que va a ocurrir aquí en el Pardillo y en otros pueblos, Dios que nos fía la educación de nuestros hijos, Dios que nos fía nuestros matrimonios, Dios que nos fía nuestros hogares, a veces nos está diciendo, confío en ti, y nosotros ¿qué hacemos? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Porque realmente en nuestra identidad como hijos de Dios está el ser un atalaya. Alguien vigilante, alguien que se pone en los lugares estratégicos de la torre para vigilar si el enemigo viene. Por eso algo muy importante, hermanos, para poder construir según lo que Dios quiere que construyamos, para poder ser realmente piedras vivas, yo necesito poner mi vida en acción para Dios. Poner mi vida en acción para Dios no significa que si no predico no pongo mi vida en acción para Dios. No te equivoques. Poner mi vida en acción para Dios es sencillamente ver cuáles son los dones que Dios ha puesto en mí y me pongo a ejercitarlos y a ponerlos en el servicio de Dios. Y también allí donde hay necesidad, yo trato de cubrir una necesidad. Ah, no. Yo soy líder de alabanza, yo no barro. ¿Cómo que no barres? Si hace falta barrer, barremos. Lo importante es entender que Dios en este tiempo necesita que despertemos del sueño. Necesita que despertemos a veces de ese estado de somnolencia. Es que no me dejan hacer nada. No, perdona. Deja de decir eso. Hay mucho por hacer y nadie te frena. Despierta y trabaja para Él. Amén. Punto número 4. Dice en el versículo 14, y vamos a unirlo un poquito a lo que hemos leído en el versículo 2, dice, sino vestíos del Señor Jesucristo y no, di conmigo, proveáis. ¿Qué dice? No proveáis para los deseos de la carne. La palabra
Proveer viene de la palabra pronoia. Déjame decirte lo que quiere decir esa palabra, es súper interesante. La palabra pro significa antes y la palabra noeo significa pensar, es decir, pensar con antelación lo que voy a hacer mal. ¡Wow! Quiere decir que en áreas donde tú y yo caemos, no caemos de repente, vamos caminando. No. Cuando caemos en algún pecado, cuando caemos en algo que no agrada al Señor, es algo que hemos preparado. ¿Cómo lo preparamos? A veces vino un pensamiento y ese pensamiento se quedó ahí, bailando. Y el día menos pensado, ese pensamiento se hizo más grande. Así como Santiago, más o menos. Y cuando nos quisimos dar cuenta, ese pensamiento ya era tan grande que se convirtió en una tentacionzota. Y la tentacionzota ya pudo con nosotros y abrió sus brazos. Y cuando quisimos darnos cuenta, estábamos metidos en un pecado. Las cosas no vienen de repente, ni para lo malo, ni para lo bueno. Cuando David mató a Goliat, no fue ese día que se puso, ay, mira, una onda, me la he encontrado, ay, qué bien, una onda, y esto cómo se tira con una piedra, muy bien, no. Fueron horas, y días, y años practicando y fallando, para que cuando llegase el momento adecuado, él estuviese listo. Y lo mismo es con el pecado. A veces entra un pensamiento y por no saldar nuestras cuentas, eso más tarde se convierte en un camino que nosotros mismos hemos provisto. Hemos meditado con antelación. Cuando ese pensamiento vino, hermano, no lo dejes ahí. Machácalo, suéltalo, échalo. Cuando alguien te ofendió, no lo dejes ahí. ¡Ay! El tiempo lo cura todo. De eso nada. El tiempo no cura nada. El perdón cura. Por eso si te quedas con tu ofensa, dices no pasa nada, y ves al hermano y después un día lo ves a tu lado y hasta el día que quieres matarlo. Uy, hoy me he levantado con ganas de matar al hermano. No, eso vino desde hace mucho tiempo. ¿Me entendí lo que quiero decir, iglesia? No proveamos para el pecado en nuestra vida, no proveamos para malas decisiones cuando el diablo quiere venir aquí a meter una idea, cuando él quiere abrir una puerta, a veces en televisión, porque ahora la televisión hay que verla con gafas para dormir, o sea, que no ves, porque te la cuelan cuando menos te das cuenta. Eso era mi madre. Y estábamos viendo la tele y salía una chica así medio, ya sabes, apaga eso, y ya cuando queríamos apagar, ya pasó, ya me lo tragué todo, ya deja la película que acabemos, por lo menos ver cómo acaba. Cuidémonos, ¿ok, iglesia? Y voy a terminar. En el versículo 12 nos conecta con este punto. Lo hemos leído. Dice, se acerca el día y ahí nos da un consejo que nos habla sobre nuestra actitud y que nos habla de cómo vivir. Desecha las obras de las tinieblas. Deséchalo. No de, ay, bueno, no pasa, no, deséchalo. Necesitamos ser una iglesia que a lo malo le llamamos malo y a lo bueno le tenemos que llamar bueno. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una sociedad que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Estamos en una sociedad donde todo el mundo tiene toda su capacidad absoluta y toda la libertad absoluta para decidir lo que quiere ser, independientemente de cómo te veas. Vivimos en una sociedad donde decimos, no pasa nada,
Si el niño antes de casarse conoce a unos de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, que pruebe el niño, que pruebe, que pruebe. Vivimos en una sociedad que ya no nos atrevemos ni siquiera a diferenciar lo que está mal de lo que está bien. Y por eso es importante que como iglesia no nos manchemos ni nos mezclemos con esto. La palabra de Dios dice, desecha, desecha, desecha. Quítalo de tu vida, aborrécelo, ódialo, escúpelo, ignóralo. Eso es desechar. Cuando nos viene la oportunidad, porque el diablo es muy astuto, cuando nos viene la oportunidad, en ese momento donde algo empieza a nacer en nuestro corazón que a Dios no le agrada, cógelo y deséchalo. Pon tu vida en acción para desechar lo que el diablo quiere poner. Por eso decía que este último punto nos conecta a lo que hemos hablado, pero termina diciendo, toma una actitud en tu vida, una acción en tu vida que te lleva a desecha lo que no viene de Dios. Amén. La mentira, desecha la mentira de tu vida. El juicio, desecha el juicio de tu vida. La crítica, desecha la crítica de tu vida. La tristeza, porque mira, la tristeza y la depresión para mí es una de las herramientas más poderosas del diablo. Incluso dentro de la iglesia te das cuenta que mucha gente necesita pastillas para dormir. Incluso aquí dentro muchas veces nos levantamos por las mañanas y no tenemos ganas de vivir. Incluso hermanos que sufren mucho y pasa una idea por la cabeza de mejor fuese que me fuese de aquí. Deséchalo. Ponte en acción para quitarlo de tu vida. Busca ayuda. Si no puedes solo, busca ayuda. Pero cuando busques ayuda no busques a otro deprimido. Claro. Si no vais a pasar la tarde del domingo viendo sonrisas y lágrimas o cualquiera así deprimida, películas de depresión y angustia y dolor. Busca a alguien que te ayude de verdad, que a lo mejor te va a decir algunas cositas que no te apetece mucho oír, pero que te van a hacer bien. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar juntos.